Querido Pepe Flores, @Padawan, ¿cómo está usted? Mi querido Ricardo, qué gusto volverte a saludar y estar aquí otra vez de este lado de los micrófonos y de la cámara con todas las personas que nos sintonizan por TV WAP y por Radio WAP. Oye, bueno, pues ya teníamos rato, yo creo que ya, pues Sí, quizá algunos añitos hablando sobre el tema de Pegasus, ¿no? Y la semana pasada, si no me equivoco, o la semana antepasada, volvió a surgir en las agendas de una manera tremenda. sí, justamente el domingo de la semana pasada, un grupo de medios que se llama Forbidden Stories, que es una coalición de diferentes medios internacionales en conjunto con Amnistía Internacional, lanzaron una investigación que se llama Project Pegasus. Lo que hace esta investigación es que analiza una base de datos filtrada que tiene cerca de 50,000 registros y la hace pasar por una metodología forense para identificar teléfonos o números telefónicos que fueron atacados justamente con este malware Pegasus, ¿no? Hay que recordarle a las personas que Pegasus es un software de intervención de comunicaciones que se vende únicamente a gobiernos y que en teoría sirve para el combate a la delincuencia y el terrorismo. Pegasus lo que puede hacer es que al infectar un teléfono gana acceso al micrófono, a la cámara, a los archivos que se tienen guardados, a las conversaciones, a la lista de contactos, etcétera. Entonces, lo que hace esta investigación de Pegasus es que después de un análisis de 50,000 números telefónicos de esta base que obtienen, se descubren que 15,000 de estos registros corresponden a México, es decir, son números que tienen la clave 52 o la clave de México, y después de correr varios análisis, pues, se dan cuenta que no solo en México, sino que en países como Marruecos, Uzbekistán, los Emiratos Árabes Unidos, hay una gran campaña global de espionaje. México destaca porque somos el país que más intentos de intrusión están identificados en esta base, es decir, son 15,000 intentos, o al menos se sabe que se intentó espiar a 15,000 personas entre los años 2016 y 2017, que coincide justamente con las revelaciones que se hicieron hace 4 años, en 2017, respecto al informe Gobierno Espía, ¿no? Recordarle a Claro. la audiencia que en Gobierno Espía lo que hacen diversas organizaciones de la sociedad civil, R3D, Artículo 19, Social TIC, el Centro PRO, es que destapamos un escándalo donde se identifica también con ayuda de una metodología forense que cerca de 25 periodistas, activistas y defensores de derechos humanos pues son espiados con este software. Lo que ahora cambia es que ya sabemos más o menos, o sabemos con mayor precisión el alcance de esta campaña, y no solamente es una veintena o una treintena de objetivos que están confirmados, sino con estas revelaciones nos damos cuenta que el tamaño de la operación iba hasta 15,000 personas, incluyendo el círculo íntimo del presidente, ¿no? Estuvieron espiados su familia, su cardiólogo, el entrenador de su equipo de béisbol, ¿no? También diferentes figuras del legislativo, senadoras, senadores, diputados, la hoy jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, opositores políticos, es decir, se espió sin ton ni son y por supuesto sin ninguna autorización y de forma ilegal durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. Pues sí, eso un poco, digo, ya lo sabíamos, o no, a lo mejor no lo sabíamos en específico, pero aquí la gran pregunta, Pepe, es ¿qué pasó con ese software? ¿Quién tiene los accesos? ¿Quién lo está administrando? ¿Todavía la licencia sigue viva? ¿Cómo está esa situación, Pepe? Justamente eso es una de las grandes interrogantes y es ahora una de las grandes responsabilidades que tiene el presidente López Obrador. Y es que en cuanto se dio a conocer este acontecimiento, rápidamente tomó protagonismo dentro de las conferencias matutinas del presidente. Y el primer tema o el primer gran tema es la transparencia en los contratos, es decir, existe mucha opacidad respecto de quién contrató, cuándo, cómo, de qué forma se usó, y lo que ha lanzado el presidente es una investigación interna para que a través de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se obtengan algunos de estos contratos y se pueda determinar quiénes. Se ha dado información que en realidad es información hasta ahora parcial, hay otros hallazgos que han hecho tantos medios de comunicación como organizaciones que todavía no están reflejados dentro de esta investigación interna del gobierno, pero lo que sí se ha arrojado es que ya se identificaron o bueno, más que identificaron, se confirmaron y ya son hechos irrefutables
que 3 dependencias del gobierno adquirieron este software, el caso de la Secretaría de la Defensa Nacional durante el sexenio de Felipe Calderón y la Fiscalía General de la República, entonces PGR y la SEGOV a través del CISEN, hoy Centro Nacional de Inteligencia, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, ahorita lo que se está tratando de determinar es cómo o cuánto se pagó y quiénes estuvieron coludidas o coludidos tanto en esta adquisición como en el uso. Algo que señaló Santiago Nieto, que es este SAR de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, es que en una mañanera de la semana pasada él va y revela una red, un entramado de empresas que simularon ventas, o es lo que dice el gobierno, simulan ventas de otras cosas para hacer pasar pagos para esta empresa israelí NSO Group, que es la que vende Pegasus. Entonces también hay un tema ahí de muchísima corrupción, porque no solo está la venta de los, propiamente de los aparatos en los contratos, donde dice sistemas de vigilancia, sistemas de monitoreo, sino que también es muy plausible que a través de otras operaciones fachada se hayan dado pagos para adquirir este software sin necesidad, digamos, de reportarlo de una manera adecuada. El día de ayer justamente sale la investigación, en este caso de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y se identifican varios movimientos, varios contratos y varias facturas que, reitero, en algunos casos ya habían sido revelados por la propia sociedad civil y por el periodismo. Es muy interesante porque parte de esta investigación hay un filtrador, pues hay un whistleblower se hace llamar el cazador de cazadores, que es una persona que en los últimos años ha cooperado muchísimo con investigaciones periodísticas, una persona que se dice que fue cercana a uno de los principales operadores de esta red de empresas y ha proporcionado cerca de 30,000 documentos que son ¿Cómo se probatorios le llama? de... O sea, no conocemos su nombre. No son sus nombres, se le conoce como el cazador de cazadores, que de hecho está colaborando ahora con la investigación que se encuentra en la Fiscalía General de la República, y él proporcionó cerca de 30,000 documentos que son probatorios y que, bueno, hay mucha, digamos que hay mucha carne todavía, hay Oye, mucha esto está tela de serie de de donde Netflix, ¿no? cortar. Perdón, Es- sí, sí, está en película, porque además no se trata solo de México, ¿no? Sí, no, no, no. También hay que decir que ha generado reacciones globales, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Marruecos, se identificó que que una de las personas espiadas fue el presidente francés Emmanuel Macron, ¿no? Entonces eso también ha generado roces entre el gobierno marroquí y el gobierno francés. También hay congresistas o representantes demócratas en Estados Unidos que están pidiendo propiamente que el presidente Joe Biden intervenga dentro de esta trama, ¿no? Porque consideran que no es posible que existan este tipo de softwares. La comisionada de los derechos humanos para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, también ha salido a condenarlo, e incluso el propio gobierno israelí inició el día de ayer o antier una investigación interna porque esta empresa NSO Group tiene un permiso especial, una licencia de exportación que no le puede vender a cualquiera su producto, sino solamente lo puede vender a gobiernos, y tienen que ser gobiernos que demuestren no ser regímenes autoritarios, y sin embargo pues le ha estado vendiendo a países como Arabia Saudita. Entonces digamos que ya con el ojo internacional encima, ya el gobierno israelí también ya está un poco más presionado a indagar e investigar respecto de las actividades que está haciendo esta empresa NSO Group. Entonces es un escándalo global, es un escándalo que por supuesto nos toca mucho a México, porque pues no es la primera vez que se revela que México es el país que más gasta en tecnologías de espionaje. En el 2015, cuando se filtran los correos de la firma italiana Hacking Team, que vendió a muchos estados de la República, incluyendo Jalisco, Querétaro, Puebla, además de entidades federales, pues se descubrió en ese entonces que México era el país que más gastaba o que más le compraba a Hacking Team. Ahora nos estamos viendo que somos el país que más infecciones ha usado con Pegasus. Y bueno, es un tema que tiene que seguirse investigando, y por supuesto también hay un compromiso de palabra del presidente que dice, bueno, esta administración no va a espiar o no está espiando, pero también se tiene que demostrar con justamente esta información que tú dices, Ricardo, ¿no? Como dónde quedó la licencia, si se renovó, quién la tiene, si no se renovó, dar eh, pruebas de que no se renovó, de que no se tiene. Entonces, pues es un tema al cual todavía hay mucho que rascarle. Uy,
Tremendo. ¿Cuál es el costo aproximado de este software, Pepe? Por ejemplo, un contrato, uno de los contratos del CISEN del año 2016 muestra que el costo de adquirir Pegasus es de aproximadamente 203 millones de pesos. Y también hay que decirlo, algo que se está documentando es que hay una venta de sobreprecios, ¿no? Que es una de las cosas que también se van a investigar. Es decir, estos esquemas existe esta empresa israelí llamada NSO Group que vende el software a través de intermediarias autorizadas, que son estas empresas, esta red de empresas fachada, ¿no? Entonces, esta red de empresas fachada lo que hace es que hace el negocio de forma local y una vez que ya medio cierra el negocio con la dependencia, va con NSO y le pide una carta y le dice, oye, por favor, valídame como un revendedor porque yo ya tengo este cliente que te voy a traer, entonces lo validan como revendedor y se hace esa operación quedándose una tajada muy grande o quedándose un porcentaje, digamos, de comisión que también pues, tiende a que haya un sobreprecio. También hay que entender que muchos de estos contratos se realizan mediante una figura que es la adjudicación directa, ¿no? Es una figura donde no existe un concurso, es decir, no entran varias empresas a decir, no, pues yo te la ofrezco en 100 pesos, en 150 y escoges la más barata. Simplemente es yo designo por mi conveniencia cuál debe ser mi proveedor y entonces le adjudico directamente esa licitación o ese contrato, ¿no? Entonces ocurre, o lo que está ocurriendo es que se está destapando toda una cloaca que no solo tiene que ver con, por supuesto, abuso de derechos humanos, con intervención ilegal de comunicaciones, sino también donde está poniendo mucho el foco el gobierno actual por sus propias prioridades también es en el tema de la corrupción, ¿no? Que hay un montón de dinero público que fue utilizado con estos fines, con fines que no debieron haber sido usados y que además beneficiaron a un montón de actores públicos y privados. Y bueno, ahorita justamente la Unidad de Inteligencia Financiera está tratando de determinar dónde acabó ese dinero. Uy, pues vaya tema, ¿eh? Creo que estamos ante digamos, un pico, pero no sabemos la profundidad que tiene. Bueno, de entrada el sobreprecio, pero a mí me gustaría mucho conocer, por ejemplo, los nombres de los usuarios, ¿no? Se quedan Claro. registrados los usuarios, eso también es bien importante y sobre todo, pues los tiempos de esa licencia, si ya expiró, si todavía sigue viva, cómo se está utilizando. Bueno, son muchas preguntas las que hay alrededor de Pegasus. Así es, mi querido Ricardo, y no solo es eso, también una de las grandes interrogantes es saber quiénes operaron este programa, ¿no? Por Exacto. ejemplo, MX ha dicho que por información que tienen filtrada, pues se menciona que entonces secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, puso a disposición de personas privadas el acceso a Pegasus, ¿no? Uf. Entonces, eso también es muy grave, ¿no? Como capacidades de Estado pudieron también estar digamos, siendo utilizadas por intereses quizá de empresas, por intereses de actores privados o incluso por intereses de delincuencia organizada, ¿no? Entonces, sí es un entramado que merece mucha atención, es un entramado que merece una investigación muy seria. Desde el 2017, y si quieres con eso cierro, desde el 2017 existen carpetas de investigación por las primeras denuncias que hicimos sobre el tema de gobierno espía. Son casos que han avanzado muy poco o prácticamente no han avanzado por poca voluntad de la Procuraduría y ahora Fiscalía General. Sin embargo, ahora la atención que recibe ha hecho que de alguna forma empiece a desatascarse ese proceso. Y una de las promesas que ha hecho el presidente López Obrador y que es importante vigilar que se implemente es que él ha dicho voy a buscar algún tipo de mecanismo internacional que certifique que en México no se espía, ¿no? Claro, Entonces, eso sería esa genial, ¿no? parte también es muy importante, ¿no? Recordemos que México en pocas ocasiones ha recurrido a estos mecanismos. Una de ellas fue con el grupo interdisciplinario de expertos independientes en el caso Ayotzinapa, al cual se les estorbó muchísimo, ¿no? Incluyendo también se les espió a ellos, ¿no? A ellos y a familiares de los desaparecidos de los desaparecidos de Ayotzinapa, ¿no? Pero bueno, la composición quizá de una de estas comisiones de verdad o de estos acompañamientos técnicos también puede ayudarnos a arrojar luz y es una promesa que tiene que cumplirse, ¿no? Si este gobierno dice que es diferente, si este gobierno ha dicho nosotros fuimos víctimas de espionaje y por tanto no vamos a espiar, bueno, creo que ahorita es el momento y se está viendo voluntad política Claro. de mostrar con hechos y Oye, no solo tenemos con un minuto, palabras. Pepe. Ya están los procesos abiertos, ¿verdad? Los procesos están abiertos desde Exacto. 2017. Uh -huh. Okay. Ah, desde 2017, porque entendí que
Nieto iba a proceder precisamente. Sí, Santiago Nieto lo que está haciendo es que están empezando a investigar hacia adentro del propio gobierno federal, en los históricos del gobierno, para proporcionarle más elementos, por un lado a la carpeta de investigación, pero también para vincular nuevos delitos, ¿no? Es decir, aquí lo que puede encontrar Santiago Nieto son otro tipo de delitos mucho más enfocados hacia la malversación de recursos y el uso de dinero público. Pero las investigaciones sobre intervención ilegal de comunicaciones y sobre violaciones de derechos humanos están en la Fiscalía y tienen que seguir avanzando. Muy bien. Pepe, te agradezco muchísimo, como siempre un placer. Abrazos.